Todas las y los presentes. Para iniciar le damos la palabra al doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es para informarles, en realidad, esta convocatoria que hemos ya confirmado lo que ha sido 2 casos ya de sarampión, que son casos relacionados con importación. Nosotros en Costa Rica tenemos 3 categorías y se rige mucho en lo que recomienda la OMS de clasificación de casos de sarampión. No tenemos el caso sospechoso, el caso confirmado o sospechoso también relacionado en importación y el caso importado. Recordemos que en febrero tuvimos ya 4 casos importados, luego de que habían pasado ya 5 años de que no teníamos casos importados. En este momento lo que indica esto es que hubo transmisión dentro de Costa Rica, pero no hay cadena de transmisión dentro de Costa Rica. Estos casos se relacionan con una visitante estadounidense, justamente se están dando en una familia de residentes estadounidenses. Los familiares son un total, el núcleo familiar consta de 9 niños o muchachos que tienen un rango variable de edad y los 2 padres. Es importante indicar que esta estadounidense que estuvo de visita y estuvo acompañándolos tenía el antecedente de haber estado con un cuadro sumamente sugestivo por sarampión, y de hecho que en Estados Unidos ya también se confirmó que una de las que estaba acompañando tenía el cuadro de sarampión. En este momento, estos niños que están en las edades entre 3 a los 10 años, a los 9 años, perdón, a los 10 años, se encuentran en este momento en aislamiento domiciliar. Recordemos que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa por la transmisión de gotitas de saliva y que justamente eso amerita que se haga un aislamiento mientras se cumpla el periodo máximo de transmisibilidad, y por ser un núcleo también cercano, se extiende justamente al posible periodo de incubación la vigilancia continua y estricta para ver si desarrollan o no síntomas asociados. Hay que recordar también, en Costa Rica tenemos coberturas de vacunación adecuadas, son coberturas de vacunación que sobrepasan el 90%, en el caso de la primera dosis el 95%, en el caso de la segunda dosis un poco menos, que es difícil que en ningún país alcance el 100%, pero que justamente eso nos aleja de una probabilidad de una epidemia por sarampión. Lo que sí podemos tener son brotes aislados o casos secundarios. No va a haber una epidemia por sarampión en nuestro país, pero obviamente no queremos que ningún niño vaya a sufrir de un cuadro de sarampión y una posible complicación por este virus, que recuerden que puede provocar cuadros neurológicos a nivel de meningitis, a nivel de encefalitis y a nivel de bronconeumonía, además de que puede también provocar hasta complicaciones como sorderas por otitis medias agudas, infecciones del oído. También es muy importante indicar que en Costa Rica tenemos un esquema de vacunación de 2 dosis, que la primera se aplica al año y 3 meses, la segunda se aplica al ingreso a la escuela, y que en este momento estamos a punto de concluir una campaña de vacunación de puesta al día, en donde lo que estamos tratando es de recuperar ese 5%, un poquito más, que no se logran vacunar normalmente durante las vacunaciones ordinarias, y que todavía están a tiempo los padres de familia, los encargados de llevar a sus niños a los EVAIS. Hemos estado en esta segunda etapa visitando las escuelas, pero todavía eso va dirigido a población de 1 año y 3 meses hasta los 10 años no cumplidos. Y si ustedes no lo han hecho en este momento, los padres o encargados que estén escuchando, por favor lleven a este niño, porque es justamente para tratar de sellar o de extender esa protección de rebaño. Recordemos que entre más población esté vacunada, más capacidad tiene el país de interrumpir las cadenas de transmisión que se pueden dar. Ya el Ministerio de Salud ha hecho una vacunación, en conjunto con la Caja, hemos hecho todo este trabajo en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social, y se ha logrado identificar 54 personas que ameritaban justamente esquemas de vacunación, que han estado relacionados con estos 2 casos. Recordemos que tenemos además de 2 casos confirmados ya en Inciensa, 2 casos más que están en espera del resultado, pero que en realidad es súper altamente probable que estén ya con el cuadro de sarampión, porque la cercanía y la facilidad de transmisión es alta. También es importante recordar que si no es por la vacunación sostenida, los programas de vacunación sostenida,
en el mundo todavía tendríamos el virus de la viruela circulando, que era altamente letal. La gente se moría con mucha frecuencia por el virus de la viruela. El virus de la polio, que todavía no se ha logrado erradicar. Recordemos que el término erradicación se habla de eliminación de transmisión a nivel o de circulación a nivel mundial, pero el virus de polio ya no circula en las Américas. Y recordemos que dejaba muchas secuelas de personas con discapacidades, y que eso ya no lo vemos y es gracias a los programas sostenidos de vacunación. Había un síndrome, o hay un síndrome de rubiola congénita que se logró eliminar de las Américas y que lo dejaba niños con secuelas importantes en diferentes órganos, y que justamente logramos eliminarlo en las Américas y la transmisión de la rubiola por los programas sostenidos de vacunación. Lo hemos mencionado, las vacunas son altamente seguras, tienen efectos adversos como cualquier medicamento, pero la gran mayoría de efectos adversos son leves y pasajeros. Y en eso quiero ser muy enfático, porque lo que le estoy diciendo yo en este momento a la población, a los medios de comunicación, es que la evidencia científica es abrumadora y aplastante en relación a la importancia de los programas sostenidos de vacunación a nivel mundial para lograr disminuir la mortalidad y las complicaciones por estos virus. En Europa ya hay más de 100 muertos desde el 2016, niños en la mayoría, por causa del sarampión. Y ni qué decir también, ya en Venezuela han habido fallecidos por transmisión de sarampión. O sea, no son enfermedades inocuas, tienen un porcentaje de complicaciones importantes, y eso lo logramos justamente prevenir a través de los programas de vacunación. En este momento, retomando el caso de los niños que estamos confirmando por sarampión, están en un aislamiento domiciliar hasta el 6 de abril, hasta el 4 de abril, se le está dando un seguimiento diario justamente para mantener este arresto domiciliar o este aislamiento domiciliar. Si ustedes preguntan por qué con el caso de los franceses los aislamos en un hospital y por qué este caso lo estamos manejando diferente y es un aislamiento domiciliar, se debe justamente a que en el caso de los franceses no teníamos la facilidad para hacer ese seguimiento de aislamiento. Recordemos que ellos estaban en un lugar privado, ¿verdad?, turístico, y que al final, pues, tenerlos en el hospital había mucho más garantía. En este caso son residentes ya de Cóbano, los tenemos bien identificados donde viven, y estamos dándoles ese seguimiento en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social de que se cumpla este aislamiento por el tiempo necesario. Así que, totalmente, pues, anuente a escuchar cualquier tipo de pregunta. Seguidamente, el doctor Rodrigo Marín. Sí. Bueno, es muy difícil hablar algo más después de que el señor ministro ha dicho absolutamente todo. Solo recalcar o incentivarlos ustedes al tema de la importancia de la vacunación. Es decir, Costa Rica, como decía el señor ministro, es un país líder con relación al tema de las coberturas de vacunación. En el caso de la vacunación contra el sarampión, un 95% en la primera etapa, la segunda dosis cerca del 100%, y en esta última campaña que estamos haciendo, que impulsó muy directamente el señor ministro, pues estamos 95%, faltando incluso pocos días o faltando todavía 15 días para terminar la campaña. Pero nos encontramos con una familia, ¿verdad?, de 11 miembros que tienen 9 niños de 1.5 años hasta los 17 años y no tienen ningún esquema de vacunación. Entonces, esos son los riesgos que tenemos que tener, o los que debemos evitar, y también incentivar absolutamente a todas las personas a que vacunen a los niños. Así que, cualquier duda, con mucho gusto. Vamos a abrir el espacio para consultas. Iniciamos con Ángela, CR Hoy, y Gloriana. Buenas tardes. Quisiera que nos dieran más referencias de esta familia, cuánto tiempo tienen de estar acá, qué hacen los padres, dónde estaban los niños, si hay más conexiones o más contactos con personas del lugar, en este caso de Cabuya, de Cóbano, y también qué van a hacer. Sabemos que hay núcleos de personas extranjeras, europeas, estadounidenses, en diferentes partes del país, que podrían tener este mismo tipo de cultura antivacunas. ¿Cuál es la intervención que va a hacer el Ministerio de Salud en relación con esos posibles casos? Gracias.
Sí, ellos tienen, tengo entendido, más o menos 2 años de estar residiendo en el país. No tengo claro a la qué se dedican. Misioneros. Bueno, me indica el doctor Marín que son misioneros, justamente. Nosotros en realidad estamos conscientes de que no solamente es un asunto de algunos extranjeros que tienen alguna ideología de no vacunarse, o sea, también sabemos que hay nacionales que tienen esta ideología y que esto ha existido en todos los países, lamentablemente, del mundo. Prácticamente ningún país del mundo se salva de personas que están en contra de la vacunación. Es importante indicar que en Costa Rica tenemos un marco normativo sumamente claro desde la Ley General de Salud y la Ley Nacional de Vacunación, en donde establece justamente por este asunto de la potestad del Estado de proteger a toda la población, de que no es una decisión, en el caso de los menores de edad, que radica exclusivamente en el padre si decide o no vacunar al niño. Es una obligación justamente por esa potestad del Estado de proteger a toda la población, hablando importantemente de la fortaleza que alcanzamos con las cadenas de transmisión, la interrupción de las cadenas de transmisión de los virus, cuando tenemos la inmunidad de rebaño que se adquiere justamente con 95 más de porcentaje de vacunación. En realidad hemos encontrado, como le indicaba, grupos que están en contra de esta vacunación. Lo que hacen en esos casos es muy claro y se hace justamente la denuncia con el PAN y con Fuerza Pública y se hace efectiva la vacunación, siempre que se identifiquen. Pueden haber grupos aislados que no tenemos exactamente el conocimiento de que estén en contra de vacunas, pero lo importante es que, como le indicaba, los datos de cobertura de vacunación son claros en que tenemos a la mayoría, la grandísima mayoría de la población cubierta y que no vamos a tener cadenas de transmisión sostenidas. Jessica, Jessica. CR hoy. Doctora, a propósito de lo que usted está diciendo sobre la orden que existe en Costa Rica para vacunar a los menores de edad, en este caso particular, donde ya los niños están enfermos y hay otros sospechosos y hay un núcleo familiar, se le ordenó a esta familia, se les obligó a proceder con la vacunación, si es que ahora se puede, a actualizar todos los esquemas correspondientes. Si también quisiera saber, ¿hubo algún protocolo también de vacunación en el hospital o en la clínica de Cóbano, más bien a propósito de que ahí fueron llevados en primera instancia? Y por último, yo sé que ustedes han mencionado que para actualizar o incluir alguna vacuna como exigencia para ingreso a Costa Rica, tiene que ser una orden que se gire a nivel internacional, pero ante estos dos casos tan seguidos, ¿no puede el país solicitar que haya una posibilidad de hacer obligatoria la vacuna, por ejemplo, contra el sarampión en nuestro país, debido a que los dos casos son importados, las dos situaciones, los dos episodios? Sí, con respecto a la primera pregunta, la familia se ha mostrado bastante colaboradora. Ellos en realidad pues hemos efectuado vacunación dentro de tanto el núcleo familiar como personas, contactos cercanos que han estado en medio de los periodos de incubación en este último caso. Y además se les giró una orden sanitaria de aislamiento. Eso es, el Ministerio de Salud les exige que cumplan con este aislamiento domiciliar hasta que se cumpla el periodo que indique el mismo Ministerio de Salud para evitar justamente la exposición a otras personas. La segunda pregunta que era, bueno, la tercera más bien, que es con respecto a si se puede solicitar una vacuna como obligatoria a nivel internacional, ya lo hemos indicado, la Asamblea Mundial de la Salud determinó cuando suscribió el Reglamento Sanitario Internacional que para no entorpecer el comercio y el turismo, la única vacuna que se iba a considerar como obligatoria en caso de los que vienen de zonas que haya transmisión de fiebre amarilla, justamente la vacuna de fiebre amarilla, que hayan estado ahí en los últimos 6 días. Y esa es la única vacuna que se puede pedir por un acuerdo mundial a nivel obligatorio para ingreso al país. La otra pregunta... Sí, o sea, por eso, cuando se hace efectiva la vacunación con la fuerza pública, pues no pueden ya eventualmente negarse. Incluso una persona que se niega a este tipo de intervenciones puede terminar, como le digo, incluso detenida, ¿verdad?, con medidas incluso superiores a nivel de administrativos o incluso penales, ¿verdad?, por cumplir con toda esa normativa. En este caso es muy importante la actitud también de la familia que ha colaborado. Pues obviamente lo que uno menos quiere es usar la fuerza pública para hacer efectivas estas situaciones, pero lamentablemente ya lo hemos hecho anteriormente y lo seguiremos haciendo porque al final no estamos velando por una salud individual o defendiendo una ideología específica que al final deja desprotegida a la población, sino estamos defendiendo justamente un bien público que es la salud pública. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, la situación para los vecinos, la preocupación que puede existir al ellos estar todavía en la casa, aunque estén en este aislamiento. Segundo, ¿cuántas personas ya han sido vacunadas que estuvieran en ese entorno con ellos?
Y tercero, la gravedad de los casos, de al menos los que ya fueron confirmados. ¿Qué tan graves están ellos en el hospital? Si están internados, van a ser trasladados a otro centro médico. Ese monitoreo de la gravedad se está dando justamente la visita que se está haciendo diariamente, donde estamos justamente valorando patrones posibles de complicaciones. Por el momento ellos están sin complicaciones. Importante también indicar que se ha vacunado justamente a 54 ya contactos dentro de toda la interrogatoria y los cercos epidemiológicos que se han hecho respecto a esta identificación de los casos. Y pues yo creo que eso responde en sus interrogantes, ¿verdad? ¿Esos 54, perdón, de dónde son? ¿Son miembros o funcionarios de la clínica? Hay de varios lugares, de la clínica, del círculo familiar, ¿verdad?, íntimo, y también contactos que han estado, pues, como le decía, en el periodo posible de transmisibilidad máxima del sarampión, que se da, o incluso un poquito antes, que se da 4 días antes de que empiece el brote en piel y 4 días después. La investigación se sigue haciendo, claro. O sea, tenemos en realidad un tiempo más o menos de unos 3 a 5 días para hacer investigación y vacunar y que la vacuna sea efectiva. Noticias Colombia. Gracias, muy buenas tardes, ministro. Ya me ha quedado claro en varias ocasiones que hemos hablado sobre el tema del sarampión que no se le puede obligar a las personas que visitan al país a estar vacunados contra el sarampión, pero cuando ellos son residentes, por ejemplo esta familia que tiene 2 años de vivir acá en el país, ¿se les puede obligar a que tengan la vacuna? Esa es una pregunta. La otra sería por la situación de salud de los otros 2 casos que fueron sospechosos, ¿cuánto tardarían los resultados de ellos 2? Y si sumamos, si esos otros 2 casos se confirman, estaríamos hablando que ya tendríamos 7 casos importados en menos de 3 meses. La estadística comparado con años anteriores, ¿cuál es el comportamiento? No hemos tenido casos importados, lo habíamos mencionado anteriormente, desde 2014. Teníamos 5 años de no tener casos importados y desde 2006 no tenemos casos autóctonos. Nosotros estábamos en realidad esperando que pudieran haber casos relacionados con importación o casos importados propiamente por el resurgimiento de la transmisión de sarampión a nivel mundial, especialmente en Europa, que ha estado, ¿verdad?, desde hace 2016 que se activó la transmisión sostenida. Incluso ya tenemos, le indicaba anteriormente, transmisión en Colombia, en Venezuela de forma más intensa. Han habido casos ya, ¿verdad?, en Estados Unidos, en Brasil. Pero el asunto es que mientras el virus esté circulando y obviamente ahora con la facilidad que hay con la globalización en los viajes y todo esto, pues al final va a haber siempre un riesgo de que haya casos importados. La estadística, como le digo, es cuando Europa estuvo sin transmisión sostenida, el riesgo había bajado bastante. Con la globalización, la facilidad de viajes, ahora incluso ya en Venezuela hay también transmisión, pues obviamente el riesgo aumenta de que hayan casos importados con más frecuencia. Ah, sí, ese caso de la no obligatoriedad es al ingreso en caso de turistas, ¿verdad?, personas que van a estar un tiempo mínimo, pero ya en caso de residencia o habitantes, ¿verdad?, frecuentes de nuestro país que están residiendo, sí es obligatorio. ¿Y el estado de la salud de los otros 2 menores? Están bien, por el momento están bien ellos. Telenoticias. Sí. Buenas tardes, doctores. Tengo una serie de preguntas rapiditas. ¿Quién vigila que cumplan el aislamiento? ¿Alguien los visita? ¿Cómo reciben la atención médica? Y si es posible que los otros niños se contagien. Sí, voy a darle el paso al doctor Marín también para que se refiera. Bueno, el doctor hablaba de 4, ayer se hablaba de 4 casos sospechosos, 2 están confirmados, 2 tendremos los resultados mañana. Nos quedan todavía 5 niños más y 2 adultos, es decir, pudiésemos pasar de haber tenido 0 casos desde el 2014 importados a tener 11 más 3, 14. Es decir, esa es la realidad, porque son 11 personas que no estaban vacunados. Con este caso es algo importante decir también, algo importante, es decir, no estaban en el sistema educativo también. Es decir, eran 9 niños o 9 niños desde 1 año y medio a 17 años, que además la mayoría de ellos no estaban en el sistema educativo. Otro tema importante es que los ATAPS, la Caja del Seguro Social, visitó la casa en 3 oportunidades desde el 2017, es decir, buscamos y no tuvimos posibilidad de encontrar personas en la casa. La obligatoriedad, como decía el doctor, es obligatoria, es decir, para todas las personas que residen de forma permanente en el país, ¿verdad? Con relación a cómo estamos viendo el aislamiento de las personas, ellos están colaborando, honestamente están colaborando, tienen una orden sanitaria girada y una persona
vecino de la familia es el que está suministrando, por ejemplo, los alimentos o alguna necesidad que tengan ellos. Hasta el día 4 de abril van a estar en esa situación y en caso de incumplimiento o que veamos algún tipo de problema, pues estaríamos buscando la fuerza pública. Todos se encuentran perfectamente bien, es decir, el proceso de la enfermedad ha sido una enfermedad leve y estamos en ese sentido. Doctor, tenemos una pregunta extra y el ministro quiere tal vez ampliar. Sí, yo quería agregar que recordemos también que el riesgo de enfermedad grave se incrementa para menores de 1 año, especialmente, que pueden tener complicaciones más frecuentes, y también incluso de adultos mayores de 20 años. Si los adultos han tenido el esquema básico infantil completo, que ya hablamos que son de 2 dosis, en realidad el riesgo es sumamente reducido de que tengan la enfermedad, para que también haya claridad en ese sentido. ¿Por qué el Ministerio de Salud fue que recomendó a los viajeros al Mundial una dosis extra a los adultos que iban? Bueno, justamente porque en Europa, que ha habido mucha circulación del virus de sarampión, en ese momento iba a concentrarse muchísima población en un espacio que no estaba, digamos, diseñado para esa concentración, esa densidad poblacional, y por eso fue que justamente por esa altísima posibilidad de transmisión se recomendó esa dosis extra, pero en realidad en nuestras condiciones no tiene por qué un adulto ir a ponerse una dosis extra si ya cumplió con el esquema básico infantil. Eso es importante agregarlo porque también para quedar claros que posiblemente las complicaciones, a menos de que sean niños muy pequeños, no las vamos a ver con la frecuencia que se dan justamente en otras, por ejemplo, en otras edades. Doctor, nada más que me quedó una que no me contestaron, porque me dice 4 y me contestó solo 2. Al estar los niños con los enfermos, hay más posibilidades de que se contagien, o estar juntos y ya vacunados no afecta. Bueno, verdaderamente, pues los niños todos o todos los habitantes de la vivienda pues estuvieron en contacto tanto con el caso índice, que es la señora que viajó a los Estados Unidos, como con sus 2 hermanos. Es decir, el riesgo ya está, por decirlo de alguna manera. Y lo que quisimos fue aislar a las 11 personas que más riesgo tienen de tener sarampión, por decirlo de alguna manera. El resto, lo más probable es que pasemos hoy de tener, primero teníamos 2, rápido tuvimos 4 y perfectamente podemos tener 11, porque son 11 personas que estuvieron en contacto con el caso índice y con las 2 personas que están confirmados en este momento con sarampión. Y susceptibles porque no tenían vacunación. Exacto, y susceptibles todos porque no tenían vacunación. Recordemos esto, que son 4 días antes del brote en piel que empieza la altísima transmisión de sarampión y eso hace también más difícil que no tenemos identificado el caso y que ya hay transmisión. Entonces, en realidad, en este momento, hacer una separación entre los que ya tienen la enfermedad y los que no, con toda esta posibilidad de transmisión, no tiene sentido. Señor ministro, llama la atención que en 3 años prácticamente, bueno, en 2 años se le hicieron solo 2 visitas o 3, digo, en la TAP, a esa familia y nunca la encontraron. Y luego, con el caso de los franceses, que fue en Cóbano también, en Santa Teresa de Cóbano, si no me equivoco, que no se activara toda una red en esa misma comunidad y que no detectara una familia tan grande. ¿Qué dice eso también del sistema de salud? ¿Qué está pasando con la visita periódica de la TAP a cada una de esas casas, en esas comunidades en riesgo? Y lo otro, que me precisen bien el término. ¿Son casos importados o son ya casos autóctonos relacionados con un caso importado? Tal vez también, doctor, hacer hincapié en que no estaban insertos en el sistema educativo y que es ahí donde estamos buscando a los chicos justo en este momento. Sí, en realidad recordemos que también hay un programa escolar en la caja que ya tiene mucho tiempo de estar funcionando y que ahí hacemos revisiones de esquemas y completamos también lo que son esquemas. O sea, la TAP en realidad a nivel domiciliar generalmente se visita por lo menos una vez al año, se pretende que sean más veces, pero muchas veces no se logra más de una vez al año. Y pues el hecho que no hayan encontrado a las personas en ese momento que hicieron visita, pues se puede dar, ¿verdad?, con cierta frecuencia, pero en este caso, pues lamentablemente ellos no tenían esas vacunas. La otra pregunta era… Casos confirmados, importados, relacionados, perdón, casos confirmados relacionados con importación. Esa es la… No se puede entonces hacer referencia a casos autóctonos es si ellos contagian a otros niños en donde ya se da una cadena de transmisión interna. En este momento la cadena de transmisión tenemos un extranjero que vino aquí y en el territorio nacional se dio la transmisión. Entonces, en este momento no tenemos una cadena de transmisión totalmente nacional, porque no ha habido, o sea, dentro del territorio nacional, ya transmisión, que hablamos de una persona que ya adquirió el virus acá y que lo transmitió a otra persona. Eso sería ya un caso autóctono como tal. Y también hay… Sí.
también con ese tema y respondiendo la pregunta de Ángela, pues los ATAP visitaron 3 veces la vivienda, es decir, el doctor decía una vez por año, la visitaron 3 veces, no estaba en el sistema educativo, eso es un tema importante también. Yo creo que también es un poco de sensibilidad de las personas. Tenemos el caso de sarampión en Cóbano, es decir, lo menos que podemos hacer como habitantes del lugar es decir, oye, yo no tengo el esquema de vacunación al día o no me he puesto vacunas, dicen que es malo. Es decir, lo menos que podemos hacer es acercarnos a los servicios de salud. Son gratuitos, completamente gratuitos. Tenemos el riesgo ahí, de verdad. Hay lugares hoy que no cumplen o que no están llevando a los niños a vacunar. Y es un tema que de verdad que tenemos que retomar, sobre todo desde el punto de vista de los medios de comunicación. Retomar eso, la vacuna es necesaria, 100%, es decir, está recomendada por OMS, está recomendada por todo el mundo y tenemos que hacerlo. Ministro, doctor, el tema de la vacunación puede estar claro en nuestro país, pero volvemos a lo mismo, se han dado casos en personas extranjeras. Yo entiendo que no se le puede exigir que estén vacunados a la hora de entrar a nuestro país, pero entendiendo que hay una alerta en el mundo, que hay una ola de casos, porque ella vino con síntomas o presentando síntomas, es imposible pensar que en este momento que el mundo está atravesando por esa ola, a las personas que vienen de países como Venezuela, Estados Unidos, que sabemos que han presentado ese tipo de casos, que una persona, un especialista esté verificando si tienen o no síntomas, si han presentado alguna situación antes de entrar a nuestro país. Bueno, es que por eso hablamos de que es sumamente complicado. Incluso cuando tuvimos la pandemia de influenza, se hablaba de poner dispositivos para medir la temperatura en los aeropuertos cuando iban ingresando, a ver si era posible que… Pero al final lo que se demostró es que en realidad ese tipo de interrogatorios previos, o sea, no sirve de mucho ni las máquinas para detectar síntomas. Aquí lo más importante es coberturas de vacunación fuertes a nivel nacional y sistemas de vigilancia agudos que detecten los casos. Y en eso… Yo les quiero decir, yo sé que posiblemente nuestro sistema de salud no es perfecto, pero está detectando casos oportunamente y está alertando al mundo, a Francia, a Estados Unidos, que ellos tienen casos que no, en el caso de Francia incluso a través nuestro detectaron el brote en el kinder que tenían que no lo habían detectado. O sea que nuestro sistema está siendo suficientemente agudo para avisarle al mundo y alertar, incluso en el caso de los franceses, venían muchos pasajeros que estaban en riesgo de tener casos de sarampión. Entonces pudimos hacer todo el rastreo a los diferentes países y a través del Reglamento Sanitario Internacional los alertamos. Entonces, como le digo, no es que nuestro sistema es infalible, pero definitivamente el asunto de tener una vigilancia agudizada, médicos entrenados para detectar las enfermedades y un buen programa de vacunación que tenga coberturas altas es elemental. Aquí, por otras más medidas que queramos hacer, eso va a ser lo más importante. Le avisó a Estados Unidos, al ministerio a quien corresponde, que efectivamente era esta persona, si también hicieron la inspección en los vuelos, y normalmente mucho costarricense va y viene a Estados Unidos, son vuelos muy comunes. Yo eso no lo escuché. ¿Ustedes ya avisaron a las autoridades de salud? ¿Hicieron el protocolo similar en el avión? Sí, en ambos casos se han hecho todas las notificaciones a nivel del Reglamento Sanitario Internacional y se ha contactado a las autoridades, tanto aeroportuarias como de las aerolíneas que han estado para justamente hacer toda la trazabilidad de los casos. En realidad es lo que hablábamos, los nacionales tenemos buenas coberturas de vacunación y en eso no estoy diciendo que no vayan a haber casos en nacionales, pero las posibilidades son reducidas porque tenemos buenas coberturas. El asunto es que igual, o sea, el problema de que haya transmisión sostenida de virus de sarampión, por ejemplo en Europa, o sea, estaríamos todos los países que tenemos receptores, o en Estados Unidos, que han habido casos, o sea, no podemos entrar en esa histeria de cerrar fronteras y decir, bueno, vamos a aislarnos en una burbuja para que no haya casos de sarampión en Costa Rica, porque no se trata de eso. Vuelvo a insistir, lo importante es coberturas altas y sistemas de vigilancia agudos para detectar y actuar oportunamente. Doctor, yo sé que lo primero es la salud y lo importante para todo el pueblo. ¿Ellos tenían seguro con la caja? No. ¿Cuánto le cuesta esto al país? No, pero ellos sí usan servicios privados, o sea, ellos lo pagan directamente a ellos cuando ocupan. No está trabajándose por la caja, las vacunas que se le dieron y eso fue por privado. En este caso, vea, cuando es un asunto de salud pública, el Estado inmediatamente entra a proteger a toda la población. Y en ese sentido, ahí sí no hay
un asunto de, por lo menos con la vacuna, ¿verdad? Cobrar. En el caso, por ejemplo, de los franceses que estuvieron internados todo ese tiempo en el Hospital Monseñor Sanabria, a ellos se les hizo el cobro respectivo a través del seguro internacional que tenían de lo que se consumió, ¿verdad? En los costos de la caja. Ellos se podría decir que están 50 y 50, trabajando con el seguro privado y con el seguro costarricense. La intervención directa de vacunación no se cobra porque es un asunto de protección estatal, de salud pública. Si hubiera que internarlos o alguna otra situación, pues sí se les cobra. Doctor, ¿qué se sabe del caso Índice? ¿Cuánto tiempo estuvo en Costa Rica? ¿Qué ruta siguió aquí en el país? Salió el 12 de marzo, si mal no me equivoco, y con respecto, no sé cuándo entró, y tal vez el doctor Marín se puede referir a esto. Estuvo aproximadamente 15 días en Costa Rica y visitó algunas comunidades, algunas comunidades de la península, ¿verdad? Y algunas comunidades también de la provincia de Limón. Estamos trabajando en ese sentido. Son misioneros que estaban haciendo reuniones en muchas localidades y estamos valorando todos los contactos de esa persona. Solo decir otra vez, el doctor tocaba el tema del riesgo que podamos tener. A mayor cobertura de vacunación, menor riesgo. Esa es la idea y la tarea que tenemos, es decir, instar a toda la gente a que el esquema esté completo. Mientras más personas estén vacunadas, menos riesgo tenemos, entre quien entre. De esta forma damos por concluida la conferencia. Muchas gracias.